Yo le puedo dar a... Ahí está, Ya, listo, ya lo comencé, ya lo ya comencé. está. Pues no sé cómo lo Mira, he hecho. ya está perfecto, lo hiciste bárbaro. Ahora sí, tú eres la anfitriona y por favor disculpa que te interrumpí, pero podemos empezar No, cuando quieras. nada. Yo para estos aparatos para lo tecnológico no tengo ninguna mano. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de esta tercera persona que no es la última, ¿no? Lo primero que me surge, tengo así como 3 o 4 ideas, ¿no? Lo primero que me surgía es reconocer que nuestro Dios es un gran regalo. No pasemos deprisa por algunas de las afirmaciones de nuestra fe que hacemos con mucha frecuencia, pero que cuesta mucho entender la profundidad de aquello en lo que creemos, ¿no? Por eso rezamos continuamente el Padre Nuestro y lo repetimos una y otra vez, pero entender con profundidad y asumir en nuestra vida aquello que decimos y repetimos continuamente no es nada fácil, ¿no? Bueno, creer en Dios, reconocer que hay un Dios, es un gran regalo. Y, y es un gran regalo porque en este mundo nuestro, donde yo creo que tiene buena prensa lo humano, ¿no? Los seres humanos comprometidos, que hacen voluntariados, que hacen cosas generosas por los demás, eso está bien visto, pero pasar al siguiente escalón de reconocer que por encima de la humanidad y del ser humano existe un Dios y que eso además es un gran regalo para la humanidad, que es positivo, eso ya es distinto, ya no es una evidencia, ya no es compartido por todos el reconocer que existe un Dios y que el hecho de que Dios exista es un gran regalo. En segundo lugar, y está vinculado con lo anterior, pero es un paso siguiente, que es no solo reconocer que Dios existe, sino reconocer que Dios existe, con acento en la E, ¿no? Es decir, que Dios. O sea, no solo hay un Dios que puede ayudarnos a entender de qué va esto de vivir, sino que hay un paso siguiente que nos lo mostró Jesucristo, que lo leemos en la Escritura, que es que Dios, o sea, cómo es ese Dios, es un segundo regalo enorme, ¿no? Que no solo explica el origen de la existencia, sino que nos enseña y nos muestra un modo de vivir que es conforme a Dios, que es quien nos ha creado, que es precioso y es un segundo regalo importantísimo. Y en este pack de reconocer que Dios existe y de reconocer un Dios con un rostro particular, porque imaginaos, a la historia de la humanidad ha habido mucha gente creyente, pero si recogemos el panteón grecorromano, pues hay un Zeus, hay un Júpiter, ¿no? Podía haber sido un dios guerrero, podía haber sido un dios de muchas maneras, ¿no? Entonces, no es suficiente solo con creer que Dios existe, sino que Dios. Y en este Dios en el que creemos, está constituido por 3 personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y entonces, esto que siempre nos dicen de, guau, esto es para los teólogos o para los entendidos, porque ¿cómo vamos a explicar quién es Dios? Y esto es un misterio muy grande, etcétera, etcétera. Entonces, mejor no explicarlo. Pues eso es falso. Una cosa es que podamos entenderlo todo y otra cosa es que tenemos capacidad, porque Dios nos las da precisamente a través de la persona del Espíritu Santo, de ir vislumbrando y de ir aproximándonos cada vez más y mejor a conocer cómo es Dios y a conocer los misterios de la vida. Esto es un hecho. De tal manera que el tener un Dios Trinidad es una grandísima noticia porque es tener, como diríamos, es 3 regalos en uno, ¿no? Es como las mejores ofertas de los supermercados. Llévese 3 por el mismo precio. Es decir, por la misma fe, o sea, solo tenemos que tener una fe, no 3 fes así, ¿no? Por la misma fe, por el mismo precio, tenemos 3 personas y un solo Dios, ¿no? Así que tenemos una gran oferta de Dios, una gran noticia que tiene mucho que ver con esa Trinidad, porque para entender bien el Espíritu, además, la persona del Espíritu está totalmente vinculada al Padre y al Hijo. Entonces, no podemos hablar solo del Espíritu sin hacer referencia a las otras 2 personas, ¿no? Para entenderlo bien. Así que está claro que salimos ganando.
me parece a mí, ¿no? Con este Dios que tenemos. Y salimos ganando porque que haya tres personas en Dios quiere decir que es un Dios con una enorme riqueza, porque hay tres personas en lugar de una sola persona aislada en sí misma. Quiere decir que ganamos porque hay riqueza y quiere decir que ganamos porque hay complementariedad. Es decir, si hay tres personas y son diferentes, aunque tienen cosas en común, quiere decir que hay algo complementario en ellas, porque no son iguales. De hecho, tienen distintos nombres, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu, o el Padre, el Madre, el Hijo y el Espíritu. Que haya tres personas también quiere decir que el amor, porque si reconocemos que, que en ese Dios el corazón es el amor, quiere decir que, puesto que hay tres personas, el amor está hecho para dirigirse y para darse a un tú, a un otro, ¿no? El padre al hijo, el hijo al padre, el padre al hijo juntos con el espíritu. Luego nos están dando ya una clave de lo que significa el amor, ¿no? Que el amor nunca está encerrado en sí mismo, sino que siempre tiene un tú, tiene otros a quien va dirigido, ¿no? De tal manera que para nosotros conocer la Trinidad y conocer las tres personas de nuestro Dios es muy importante ponerlas delante y mirarlas y contemplarlas para poder inspirarnos y saber lo que significa el amor de verdad. Porque no es tan fácil saber lo que significa el amor, ¿no? Si yo cogiera un micrófono, yo vivo en una residencia de estudiantes jóvenes, ¿no? Y hay 200. Y si yo cogiera un micrófono en mano y fuera preguntando qué es el amor a los estudiantes, seguro que no coincidiríamos todos en el concepto o en lo que significa el amor. Seguro que no coincidimos. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que es el amor? Pues en donde está el origen del amor, que es en Dios. Luego contemplemos y miremos cómo es el amor entre las tres personas, ¿no? En tercer lugar, en esta introducción de cómo ubicar esta tercera persona, claro, es la más difícil, como todos bien sabemos, porque como no tiene una figura concreta, ¿no? Sino que utilizamos muchas imágenes para ponerle rostro, pues se nos escapa un poco más que el hijo, que al menos podemos verlo y como se encarnó, pues sabemos que tuvo una figura parecida a cualquiera de nosotros, y al padre, madre, al menos aunque no tengamos la figura, todos sabemos lo que es un padre y una madre, por lo tanto nos podemos aproximar, pero de aquí que viene el Espíritu Santo y hablamos de él como algo semejante al agua que purifica, como algo semejante a la unción del óleo que fortalece, como algo semejante a la nube, a una nube o a una sombra, ¿no? Como a María en la Anunciación que la cubrió con su sombra. Entonces una sombra envuelve y acoge y alivia del excesivo calor. Tenemos algo semejante, una figura que es algo semejante al Espíritu es la mano y por eso se da la imposición de las manos en la consagración. Hablamos del dedo, el dedo de la mano de Dios, que es la que inspiraba, ¿no? Las escrituras, las tablas de la ley están hechas con el dedo, no solo la mano, sino el dedo en particular. Hablamos de un sello, ¿no? Como, por ejemplo, cuando uno tiene un rebaño de ovejas y le pone el sello que es definitivo, ¿no? Que nadie te lo puede borrar. Entonces el Espíritu es como un sello imborrable en cada uno de nosotros, que cuando entra dentro nadie lo puede quitar. Nadie nos puede quitar el Espíritu Santo, tiene ese carácter imborrable. Hablamos de él como de una paloma, desde luego imágenes nos sobran. Hablamos de él como una paloma porque las palomas son criaturas, animales pacíficos, ¿no? La paloma de la paz, la nueva vida, que simboliza la paloma que Noé liberó y que volvió con la ramita, ¿no? Del olivo. Hablamos del espíritu como un fuego, como algo que es pasión, ¿no? Y hablamos también como la brisa suave, ¿no? Que acaricia. Así que no tendremos una figura concreta, pero tenemos multitud de imágenes para hacernos una idea de cómo es este Señor, ¿no? Porque cada una de las personas de la Trinidad tiene también el carácter de Señor nuestro, ¿no? Es curioso, ¿no? Muchos elementos de la naturaleza que ayudan a poner rostro a esta persona.
que la sentimos, pero no sabemos bien cómo está, ¿no? Pero sí sabemos que está. De hecho, una de las cualidades de nuestro Dios, desde el principio del Antiguo Testamento, ¿os acordáis de cuando Moisés va a la montaña y se encuentra con la zarza ardiendo y no sabe lo que está pensando y le dice, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Entonces Yahvé habla y le dice, yo soy el que soy, que la traducción hebrea al castellano también más exacta, porque el verbo ser y estar en castellano coinciden. Nosotros lo podemos separar, pero en otros idiomas coincide, ¿no? Es yo soy el que yo soy el que soy, yo soy el que está. Yo soy el que está contigo. Y cuando en la Anunciación se presenta a Yahvé a través del ángel, ¿no? Y el Espíritu está con ella, le dice, no temas María, el Señor está contigo. Entonces, el Espíritu está con nosotros. El Señor, el Espíritu, está con nosotros. Esa es una cualidad muy propia suya, ¿no? Entonces, además ahora vivimos el tiempo del Espíritu, ¿no? Cada una de las personas de la Trinidad ha tenido como su tiempo de protagonismo especial en la vida de la humanidad, ¿no? Hubo el tiempo del Creador, del Padre, hubo el tiempo del Hijo cuando vino en la encarnación, y ahora nuestro tiempo, el tiempo de la Iglesia, es el tiempo del Espíritu, ¿no? Específico. Son las tres personas juntas, pero con una manifestación especial. Por lo tanto, cuando nosotros unos a otros nos podemos decir el Señor está contigo, lo que estamos diciendo sobre todo es el Espíritu de nuestro Dios está con nosotros. Y esto de la presencia, de este estar con nosotros, pues es una presencia misteriosa, pero no menos real. Lo misterioso no quiere decir que no sea real, ¿no? Es decir, yo no os conocía hasta ahora veo algunas imágenes vuestras y veo algunos rostros, pero el hecho de que yo no os conociera no significa de que no vivierais, ¿no? De que yo no pudiera, el que yo no pudiera dibujaros no significa que no existierais, ¿no? Sino que estáis, pero de una manera distinta, ¿no? Con una distancia física, sin imagen propia que yo no sabía poner. A partir de ahora podré poner imágenes y rostros, pero los pondré a través de la memoria, ¿no? Gloria Fuertes, que es esta poeta madrileña que a mí personalmente me encanta, tiene una poesía maravillosa donde expresa de una manera preciosa, mucho mejor que yo, lo que significa la presencia. De eso lo podéis buscar luego en Google, ponéis Gloria Fuerte, la presencia, poesía y la encontráis, ¿no? Y ella dice así, la presencia es vista y no vista, se siente, como si te besan con la luz apagada. Te estremeces, no ves nada. Sientes eso que se siente cuando te liberas de una tenaza. La presencia invisible te seca el sudor de una lágrima. No suele ser persona conocida, no habla, huele a esencia esencial. No os la puedo describir, pero es muy alta. Esto es la presencia, y así es la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Es verdad que esta presencia del Espíritu Santo es muy especial y no sé si os ha pasado, os voy a contar también cosas que me han pasado a mí, que cuando a mí me decían que nos podíamos consolar con el hecho de que vivimos el tiempo del Espíritu, no me terminaba de consolar del todo, porque a mí quien me enamora es el Señor Jesús. Entonces, me taladraba, me perseguía un texto muy bonito del Evangelio de Juan, en Juan 16, 7, donde el Señor, ¿os acordáis que cuando va llegando la cruz, la pasión, el Señor les decía de forma además así muy solemne, o yo los discursos estos del Evangelio de Juan son como muy solemnes, o eso parece, ¿no? Y el Señor les decía, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Y mira que lo dice el Señor, pero a mí no me terminaba de consolar, porque no terminaba de entender qué significaba esto, ¿no? Os conviene que yo me vaya. Y yo a partir de este texto, que es como
el hecho de que venga el Espíritu es aún mejor y es un consuelo mayor que el hecho de que pudiéramos disfrutar ahora mismo, en pleno siglo XXI, de la presencia física del Señor Jesús, pues algo grande quiere decir, pero yo no lo terminaba de entender. Y entonces me hice 4 reflexiones, ¿no? Y estas reflexiones las voy a hacer si me compartís justamente 3 imágenes que son de un icono que pinté, que transcribí, donde representé un poco, y eso que voy a poner solo una parte del icono, ¿no? El icono completo, bueno, es verdad que sí que he cogido un icono completo. Es un icono de Cristo reconciliador, eso es. Bueno, ahí se ve nuestro Señor, ¿no? Esta primera imagen. En esta primera imagen, justamente sería ese momento en el que, o sea, este icono es una cruz. Y entonces en la vertical está la historia de Jesús hasta que, bueno, porque la vertical es, cuanto más ha estado arraigado la cruz, ¿no? El palo de la cruz más arraigado en la tierra, más se extiende al cielo, ¿no? Es una vertical. Y luego la horizontal es el abrazo al mundo, ¿no? Eso es lo que significa nuestra cruz. Bueno, en este icono, lo que, entre otras muchas cosas, en esta primera imagen es ese momento en el que el Señor nos está diciendo, os conviene que yo me vaya. Claro, os conviene que yo me vaya es presenciar o tomar conciencia de que alguien muy querido se tiene que marchar. Y para mí, como supongo que para todos vosotros, simplemente por el hecho y el lugar donde estáis, creo que estaréis conmigo en decir, en poder decir juntos, qué difícil es dejar marchar o marcharse uno mismo y dejar a las personas más queridas. Para mí, en el momento en que el Señor nos dice estas palabras, aunque nos diga que nos va a venir algo bueno, para mí me resultaba muy contrario a la lógica del amor, porque el amor invita a la compañía de los que se aman. Y justo que el Señor nos diga, os conviene que yo me vaya, a mí se me estremecía el cuerpo, ¿no? Porque yo digo, no, no, si yo lo que quiero es estar contigo, no, no quiero otra cosa. Y el Señor dice, os conviene que yo me vaya. Y claro, hay que mirar bien lo que significa despedirse, ¿no? La vida está llena de despedidas, ¿no? Aprender a vivir implica mucho aprender a despedirse. Y estamos ante un amor pata negra, no sé si conocéis la expresión pata negra, ¿no? De los jamones. El mejor jamón en España es el jamón ibérico y sobre todo el pata negra, ¿no? El que tiene, yo nunca creo que lo he probado, no lo sé. Y dicen que es el mejor entre todos, ¿no? De gustar un jamón pata negra. Entonces, hay muchos y muy buenos, pero hay uno que es el mejor, que es el pata negra, ¿no? Bueno, el Señor en este momento, cuando nos dice que se tiene que marchar y que eso nos conviene porque vamos a conocer un amor mayor, está haciendo un acto de amor Él ya, y el que va a venir, que es el Espíritu, es el que nos va a enseñar lo que es el amor pata negra, ¿no? Cuando dejamos marchar o nos marchamos y dejamos marchar a los que se tienen que ir, o cuando nosotros nos vamos para cumplir los planes de Dios, ¿no? O porque somos expulsados, o los que se van y nos han precedido para vivir ya la vida eterna. El Señor nos dijo que se tenía que marchar y esa es la escena, ¿no? El Señor en la cruz, el momento de la muerte, que es cuando de verdad el Espíritu, por eso en el icono se ve ya asomando la posibilidad de cuando el Espíritu se derrama por completo en el momento de la cruz para que sea posible la resurrección, ¿no? Se necesitaba la obra del Espíritu Santo tiene mucho que ver con la resurrección, ¿no? El Señor se nos fue de esta vida terrena y yo preguntaba, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y por qué no se fue un poco más tarde? ¿Por qué no se fue un poco más tarde? ¿Por qué tuvo que irse tan pronto? ¿No? ¿No le habría rentado quedarse un poco más y acompañarnos físicamente en nuestras debilidades y sufrimientos? Pero él insistió, en el texto de Juan, insiste, me tengo que marchar, ¿no? Porque no es posible, es decir, de hecho,
O sea, no es posible conocer bien quién es el Señor Jesús hasta que Él no vivió su vida entera, enteramente. No era posible. Por eso, en la Iglesia, por ejemplo, cuando se canoniza a los santos, se canoniza cuando ya han muerto, porque durante la vida tenemos capacidad de elegir y podemos saber durante una época de nuestra vida hacer las cosas muy bien y de repente luego hacerlas menos bien, o haberlas hecho muy mal y tener una conversión muy fuerte y al final de nuestra vida redimir un poco tanto mal que a lo mejor hayamos podido hacer. Entonces, el sentido de la vida de una persona o el significado de la vida de una persona solo se ve y se aprecia cuando la vida de esa persona se ha completado. Por eso es muy bonito cuando el Señor dice, todo se ha cumplido, ¿no? Su vida completa, la resurrección era necesaria para entender toda la vida de nuestro Señor. Los discípulos no entendieron la vida de nuestro Señor hasta que no resucitó. Y fue la resurrección la que posibilitó la mirada hacia atrás y ver y entender qué significó la infancia del Señor, qué significaba la encarnación, qué significaba el perdón, siendo este Señor quien era, que era nuestro Dios. Así que no es posible llegar a conocer bien el amor de nadie, ni siquiera de las personas con las que vivimos ahora en particular, hasta que no cumplen su vida. Os voy a compartir una anécdota personal. Cuando yo era pequeña, bueno, yo tengo, aunque no se me note, os lo voy a contar, pero yo tengo una parte de mi familia es de rama muy aristocrática, así, de familia de mucho así. Pero en otra rama, la materna y la paterna, es muy sencilla y muy sencilla. Mi abuelo paterno, mis abuelos eran de un pueblo de Castilla, de Palencia, muy humilde y tenía un huertico donde cultivaban pues patatas, trigo, avena y cebada y ya está. Y tuvo también alguna oveja y conejos y gallinas. ¿No? Y siempre nuestra gran felicidad era irnos los veranos allí a visitar a nuestros abuelos del pueblo porque era otro mundo, ¿no? Y antiguamente en España, en las iglesias, bueno, antiguamente, claro, estoy hablando pues de los años 60, yo nací en el 65, 60, 70, 80, todo el mundo en un pueblo va a la iglesia los domingos, era el día grande, y, y había la tradición, por lo menos en estos pueblos de Castilla, no sé en otras partes, de que las mujeres nos sentábamos delante y los hombres detrás, ¿no? O sea, llegaba la familia junta al pueblo, pero a la entrada de la iglesia nos separábamos y las mujeres y los niños nos poníamos delante y los hombres detrás y los jóvenes en el gallinero donde el coro, ¿no? Y otra tradición muy extraña, porque de verdad que a veces en la iglesia tenemos cosas como muy raras, yo creo que muchas veces deberíamos mirarnos con más humor porque hacemos cosas raras que con el tiempo se ven, y es que se suponía que era de mujeres, que era más de mujeres comulgar. Entonces a la hora de la comunión comulgábamos las mujeres, las viejucas, yo iba con mi abuela y mi madre, y los hombres no, porque no era de hombres. Solo iban como 4 o 5 de todo el pueblo. Y los jóvenes, cuando ya empezaba la comunión, se marchaban, porque ya, no sé por qué, pero se iban yendo de la iglesia ya, ¿no? Ya era tal. Bueno, como la situación cultural era esa, yo me acuerdo que yo de pequeña sentía mucha vergüenza de que mi abuelo fuera de los 4 o 5 hombres del pueblo que iba a comulgar. Iba él sin la boina, ¿no? Porque como signo de respeto, pues él se quitaba la boina e iba a comulgar. Y yo sentía una vergüenza que no os podéis imaginar, porque era una forma de señalarse en el pueblo, ¿no? Y era mi abuelo haciendo cosas de mujeres, ¿no? Bueno, hubo que esperar o tuve que esperar a que después de mucho tiempo y después de que mi abuelo muriera hace ya pues 20 o 25 años, ya no recuerdo bien, eh, y cuando uno hace memoria de la vida y de las personas con las que ha compartido y que han sido significativas, que cuando yo ahora recuerdo ese gesto, lo que me surge en mi interior es mucho orgullo, ¿no? Es decir, lo que entonces era vergüenza se ha transformado en orgullo, ¿no? Es decir, qué orgullo que mi abuelo, aunque estaba mal visto o peor visto que los hombres comulgaran, mi abuelo era de los que comulgaban porque tenía mucha fe. Y ahora es un ejemplo para mí.
¿no? Es decir, cuántas cosas todavía tenemos por aprender mirando simplemente y recordando, y eso es obra del Espíritu, ¿no? Que nos hace rememorar las vidas completas de las personas que nos han precedido, ¿no? La vida de nuestro Señor no la podíamos comprender si no moría y no resucitaba. Tenía que morir y tenía que resucitar. Y necesitábamos un espíritu que nos ayudara a releer la historia para entender mejor todo aquello que había hecho y quién era de verdad, como nos pasa en la vida concreta, ¿no? Y por eso es verdad que nuestro Señor se fue, pero nos dejó con un montón de recuerdos como los que podemos tener con las personas que queremos, ¿no? O que queremos tanto. Y con ese espíritu deseoso de contarnos la historia de aquel que compartió momentos inolvidables con nosotros, ¿no? Y fue en la historia en la escucha de esas historias, nuestra iglesia, lo propio de la iglesia es ser comunidad de memoria. Continuamente estamos leyendo los textos y las historias del Evangelio y del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Y estamos continuamente haciendo memoria, tratando de penetrar en lo que pasó, ¿no? Y así es como los discípulos empezaron a comprender el mensaje de Jesús. Y ahí encontraremos de modo más hondo a ese Señor, ¿no? En las personas, ¿no? que nos han precedido también y que estaban vinculadas a Él y que nos muestran también el rostro de Dios, ¿no? En segundo lugar, ¿no? La misión del Espíritu Santo. Y podemos pasar a la siguiente imagen. El Espíritu Santo se derrama, ¿no? Y bueno, se derrama con esa forma, por eso ahí es como un compendio en esta imagen, como láminas de fuego, que en la imagen no se ve bien, pero está hecha con dorado, porque en los iconos el oro, el pan de oro se utiliza porque es lo que mejor representa la luz increada, ¿no? No hay ningún otro material, excepto el oro, que además es una piedra preciosa porque no se oxida fácilmente, entonces tiene mucha durabilidad. Entonces, para representar la realeza de Dios y lo eterno y lo no perecedero, por eso se utiliza en los iconos pues, el oro, ¿no? El dorado. Y quise poner al espíritu con las alas extendidas, igual que Cristo tiene los brazos extendidos en la cruz, porque es propio de Dios tener los brazos abiertos para acoger a cualquier persona, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la misión propia del espíritu? ¿No? Pues he puesto aquí, he señalado aquí como 3 rasgos, ¿no? 3 rasgos, así lo más breve y espero que sencillo, pero fácilmente entendible, espero, ¿no? O lo más fácilmente entendible posible. El primer rasgo es que, porque cada una de las personas, como he dicho al principio, tiene una misión propia, ¿no? Es juntos, pero cada uno con algún rasgo particular, como en la familia, ¿no? El rasgo propio de los padres es la autoridad y es la misión propia, la autoridad, el ejercicio de la autoridad y del cuidado. Y es propio de los hijos la obediencia, ¿no? Es propio de los padres la misión de educación, pero el modo de hacerlo es lo que es un rasgo, tiene que ser con amor, ¿no? Y los hijos responder con amor, y entonces que sea una comunidad de amor, pero cada uno tiene una misión propia. ¿Cuál es la misión propia del Espíritu? Lo primero que también está en el Evangelio, en la primera carta de Juan y en el Evangelio de Juan también está, es que nos conduce a la verdad. O sea, vivimos en un mundo que difícilmente, como están tan mezclados los intereses en el mundo, la publicidad, la economía, los intereses políticos, los intereses también de nuestra iglesia, que a veces no son tan honestos como pensamos, lo que sea, ¿no? Hay muchos intereses y cuando hay intereses, pues no es tan fácil acceder a la verdad auténtica de las cosas ni de la realidad, ¿no? Entonces, el mundo nos vende imágenes de lo que es la verdadera felicidad y nuestro Dios, que es el que de verdad tiene la auténtica visión de la realidad, porque es quien lo ha creado,
pues el único que nos puede mostrar cuál es la verdadera realidad, cuál es lo auténtico, qué es lo verdadero, ¿no? Bueno, pues la misión propia del Espíritu es que cuando lo dejamos entrar y penetrar en nosotros, nos enseña a desvelar y a que no nos engañe el mundo con sus cantos de sirena y a descubrir cuál es la verdadera realidad. Esta es la misión propia del Espíritu, conducirnos a la verdad. Por eso lo que he dicho antes, el Señor Jesús histórico ya no está, pero podemos releer la historia porque el Espíritu nos va a inspirar y ayudar a entender cada vez mejor quién era nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Necesitamos a Él. Y lo necesitamos porque nuestra fe tiene cosas raras. Yo no sé si os pasa, pero yo a veces, bueno, esto creo que hay algún sacerdote por aquí que no me pegue, pero a veces uno está en la Eucaristía, ¿no? Y cuando estás muy metido, pues todo encaja muy bien. Pero si en alguna fracción de segundo, como somos humanos, pues uno se sale un poco mentalmente y lo mira uno un poco desde fuera, pues a veces uno dice, la verdad es que somos raros y hacemos cosas raras. Yo me acuerdo cuando uno de mis hijos, porque mis hijos son ya muy mayores, ¿no? Yo tengo un hijo de 31, el mayor, después el segundo, que es maestro, el segundo es bombero y tiene 28 y el pequeñajo tiene 19. Y cuando el segundo tenía como 5 o 6 años, estábamos en la Eucaristía y una vez me hace así en la falda, ¿no? Así por detrás, no, como llamándome y le digo, ¿qué quieres, hijo? Y me dice, mamá, ¿pero qué hace ese señor en el escenario? ¿No? Como si eso fuera un teatro, ¿no? ¿Qué hace ese señor en el escenario? Y yo me tuve que contener un poco de reír porque yo digo, la verdad es que tienes razón, que mirado con ojos externos hacemos cosas un poco raras. Entonces, ¿no? Y decimos, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, pues la verdad es que esto de evangelizar es difícil porque es un milagro, ¿no? Necesitamos el Espíritu que a las palabras que nosotros podamos comunicar a otros, el Espíritu ayude y colabore para que los otros puedan descifrar la hondura de lo que hay ahí, porque a ojos del mundo, a ojos de materiales, digamos, es difícil. Y eso yo creo que hay que entenderlo y es verdad, ¿no? Y ya se lo dijo, ¿os acordáis? En la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, cuando decían, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesucristo le dice, bendito tú, Simón, hijo de Cefas, hijo de Jonás, perdón, que esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No es imposible poder decir que un ser humano como tú y como yo es el Cristo, es Dios, ¿no? Si no hay la inspiración del Espíritu. Así que primera misión es conducirnos a la verdad, ayudarnos a penetrar de la apariencia a la realidad más honda. Esa es. Ser la memoria que rescata la verdad de nuestros recuerdos. Segundo rasgo de la misión propia del Espíritu. El segundo rasgo de la misión es el consuelo y la fortaleza. Propio es del Espíritu consolar y propio es del Espíritu fortalecer. Fortalecer en el consuelo, ¿no? El famoso, hay un texto, bueno, ya Isaías hablaba de, Yahvé decía, yo soy el que está contigo, yo soy tu consolador, ¿no? Si queremos descubrir dónde está Dios, es donde hay consuelo, allí hay un signo de la presencia del Espíritu, ¿no? Y es curioso porque si buscáis, por ejemplo, en una Biblia y ponéis en Google, en un buscador, las palabras consuelo o consolación, el mayor número de palabras, el mayor número de palabras consuelo y consolación, donde están es a partir de los Hechos en adelante. Aparece en Isaías y en algún lugar del Antiguo Testamento y del Evangelio, pero donde está la mayor veces repetida esta palabra es curiosamente a partir de los Hechos de los Apóstoles en adelante. ¿Por qué? Porque no hay mayor consuelo para nosotros que la experiencia de la resurrección. Es decir, nos está diciendo, mirad, mirad, el Señor está con nosotros, el Señor vivió la vida que hemos vivido nosotros, el Señor es un desarraigado de su tierra, porque su tierra era la Trinidad, y salió de la Trinidad, y salió de Nazaret,
y salió hasta Jerusalén. Nuestro Señor es un desarraigado, ¿eh? Y la vida que vivió Jesús la ha ratificado el Padre gracias a la obra del Espíritu porque lo ha resucitado. Es como de todo lo humano posible, lo que está clavado en la cruz es un ser humano. Y ese ser humano es el que nuestro Padre y el Espíritu, al resucitarlo, es lo que nos está diciendo: mirad, que de todo lo humano que hay en la vida, vosotros seres humanos, eh, todo lo humano está concentrado en la figura del Hijo ahí en la cruz. Y cuando resucita Jesús, lo que nos está diciendo Dios es: mirad, solo esto, solo lo que se parezca a esto es lo que tiene vida eterna. Solo lo que se parezca a esto es lo que tiene vida eterna. Consolaos, recibid el consuelo porque el perdón tiene vida eterna, porque es lo que hizo el Señor. Curar las enfermedades tiene vida eterna, porque es lo que hizo el Señor. Estar con la gente tiene vida eterna y es consolador, porque es lo que hizo el Señor. Es decir, entonces, todo aquello en lo que invirtamos nuestra vida, en lo que se parece a nuestro Señor, es nuestro consuelo porque tiene vocación de eternidad, porque eso está llamado a resucitar. Entonces, este es nuestro consuelo, que nuestro Señor está con nosotros y que todo lo que se parezca a Él está llamado, es decir, no muere nunca. El amor con el que nos amó no muere nunca porque ha resucitado. Por lo tanto, todo lo que invirtamos en amor no muere nunca, está llamado a la resurrección. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, 3, 4, ¿no? Dice Jesús: pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté con vosotros para siempre. El paráclito ya no tiene que pasar por la cruz, por esta cruz para resucitar. Por la cruz ya ha pasado Jesucristo y tuvo que marcharse, ¿no? Como nosotros y cada uno de nosotros tendremos que pasar, porque somos imagen del Hijo, y tendremos que pasar por la cruz y tendremos que pasar por la muerte y pasaremos a la resurrección. Pero el Espíritu, como compañía de Dios, ya no se va a ir nunca, jamás. Está siempre con nosotros. Nos lo dice, por eso es fuente de consuelo. Y tercer rasgo propio de la misión propia característica del Espíritu Santo es que eres el artífice de la comunión. La comunión no es posible sin sin la presencia del Espíritu. Aquí es donde digo yo que es donde está más claro el toque femenino del Espíritu Santo, ¿no? Porque es propio de las madres, a las madres nos encanta lo de que los hijos cuando ya se han ido de casa, que es mi caso, ¿no? Mis hijos ya están fuera. Entonces buscar esos momentos de celebración, un cumpleaños, los reyes, una celebración, un aniversario, cualquier excusa es buena para hacer una comida en casa y que los hijos vengan a casa y estar todos en la mesa, ¿no? Entonces eso a las madres nos encanta. Bueno, a los padres también, pero las madres somos como más así, ¿no? Entonces, esto de ver a nuestros hijos unidos y convocarlos, ¿no? Bajo nuestras alas, ¿no? Como las gallinas, ¿no? Y tenerlos, esto es que es como una de las felicidades de la vida, ¿no? Entonces, cuando yo también he conocido a madres y a padres también, ¿no? Pero muchas de las madres que en el momento de su muerte, cuando tienen a sus hijos alrededor de su lecho, del lecho de muerte, les dicen como testamento, esa madre pide a sus hijos a la hora de morir: por favor, no os peleéis, por favor, permaneced unidos, llevaos bien. ¿Verdad que esto es propio de las madres, ¿no? Es como el mejor legado que a una madre se le puede dejar, se le puede dar es contribuir en que los hermanos nos llevemos bien, ¿no? Aunque estemos físicamente separados, estar físicamente separado no significa llevarse mal. A veces incluso es mejor no estar mucho juntos porque puede ser que nos llevemos peor. O sea, que no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de la unión de corazones, que es la comunión, ¿no? Entonces, no es propio del Espíritu Santo
es esto, justamente, ¿no? Pero en el caso del Espíritu Santo no es el testamento. En el caso del Espíritu Santo es el testimonio. Es decir, una madre dice eso a lo mejor como testamento o como la petición como lo que le gustaría que nos comprometiéramos, ¿no? Y es como su testamento vital, es decir, nada hay mejor que me podáis dejar que esto. Y yo el mejor legado que puedo dejaros, si he sido buena madre, es haber contribuido a que os llevarais bien. Pero el Espíritu Santo, como no se nos va a ir nunca, no tiene que decirnos esas palabras, sino que Él es el testigo y el artífice de la comunión, porque Él mismo, Él como persona, es la comunión entre el Padre, el Hijo y nosotros con Él, con Dios, ¿no? Es decir, esto que pasa en las familias, que es muy bonito, ¿no? Que este año hago 33 años casada, ¿no? Y yo creo que los que estamos casados somos conscientes, sobre todo si tenemos el privilegio, ¿no? Como es mi caso, de llevarnos bien, de que hay un nosotros, y si no, si una persona ha tenido que sufrir una separación, pero tiene hijos, por ejemplo, ¿no? Es decir, los lazos fuertes, familiares, sean del tipo que sea, padres, hijos, el esposo con la esposa, o los hermanos entre sí, o con los abuelos, me da igual. Yo creo que todos podemos tener algún ejemplo familiar, sea del tipo que sea, en el que sabemos que hay un lazo que nos une, que es un nosotros, que es superior a la suma de las partes. No es esto más esto hace el nosotros, no, el nosotros es una realidad distinta y nueva. Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, cuando hay un niño, cuando nace un niño en una casa, esa casa huele diferente, ¿a que sí? Huele a las papillas o a la leche materna, junto con, a veces el olor es medio regular, no voy a decir siempre bueno, ¿no? Porque los bebés regurgitan y huele fatal, los dodotis y los pañales, en fin, regular, pero luego mezclado con la colonia de bebé que huele precioso, ¿no? Y entonces esa mezcla, o sea, una casa que tiene bebés huele diferente. Y incluso cuando uno llega a un ascensor y está cerca de la puerta de una casa de una familia que va a visitar, hay un olor propio de cada familia. No sé si lo sabéis, pero es uno de los sentidos, el sentido del olor y el olfato, el olor de una persona es único. O sea, es algo que nos hace absolutamente únicos. Entonces, el nosotros es único, ¿no? Y entonces es un aroma único. Y cuando yo entro en una casa y veo pues las fotos o veo el estilo de ser de las personas, como cuando entro en una comunidad, ¿no? Donde hay personas, una comunidad, digo, de creyentes, es una familia, somos la familia de los hijos de Dios. Hay un aroma nuevo, ¿no? Bueno, pues ese aroma nos lo proporciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aroma de Dios. Y entonces yo os voy a adelantar una pregunta. Si tuvierais que decir a qué huele Dios, ¿qué rasgos diríais que tiene ese aroma? Porque cuando resucitemos, yo ya me voy a poner, porque hay que contar con, el mundo es muy ancho y tiene las puertas abiertas, ¿no? La muerte es solo un paso. Entonces, cuando demos el paso y se nos abran las puertas de la eternidad, yo creo que no tendremos que tener mucho miedo, porque si en esta vida hemos conocido algo, el amor del estilo de Jesús, quiere decir que cuando vayamos a la eternidad, al cielo, y de repente estemos en la puerta, diremos, este aroma me suena, este aroma me suena. Y de repente nos entrará una alegría y una tranquilidad que iremos para adelante con un gusto y en este aroma estoy como en casa. Este es el aroma de Dios. Este es el aroma de Dios y este es el aroma que nos da el Espíritu Santo y que ahora cuando vamos en comunidades o por aquí y por allá y de repente uno dice, ay, ese aroma familiar de aquí huele a Dios, aquí huele a amor, porque el amor tiene olor, el amor tiene olor. Bueno, pues esta sería la labor del Espíritu Santo, ¿no? ¿A qué huele Dios?
ese aroma nos lo proporciona el Espíritu Santo. Y un poco como está en la imagen que veis, ¿no? Es decir, por eso he dicho que el Espíritu Santo lo coloqué arriba de justo el Cristo que está en la cruz, con las alas abiertas, que derrama ese fuego sobre Cristo para su resurrección, pero para abrirnos las compuertas, las alas del Espíritu son como las compuertas que nos abren a la vida eterna, donde está una vida en familia, que es la vida a la que estamos llamados. Por eso, en la imagen podéis ver a Cristo a la izquierda, que es como el que nos entrega al Padre, que es el que nos recibe, ¿no? Pero estamos todos sostenidos en las alas del Espíritu Santo, que es el que posibilita, el que nos sostiene en la comunión con el Padre y con el Hijo, ¿no? Ese sería, y ese es el pico de la cruz del icono, ¿no? Por eso en la siguiente imagen, que simplemente la he puesto para que veáis el icono completo, justamente lo que representaba es lo que os decía, ¿no? En la vertical es un poco la historia de cómo, por eso María está a los pies porque es la encarnación, María también con los brazos abiertos, después está Jesús en el bautismo, después en la cruz y después la resurrección. Y los brazos abiertos que son el abrazo al mundo, ¿no? Y el abrazo al mundo con dos iconos que son los fundamentales, que son el símbolo de la misericordia. Si me dijerais cuál sería lo que tienen en común las tres personas en la Trinidad, ¿os acordáis del símbolo de la Trinidad? Este símbolo de los tres círculos, ¿no? La Trinidad tiene un símbolo así que son tres círculos que están en intersección, entonces en la intersección coinciden en un punto en el centro, ¿no? Bueno, ese punto en el centro, entonces en la parte de cada uno es donde pondríamos la misión propia de cada uno, pues el Padre, el Creador, la fuente, no sé qué. El Hijo, la redención, la encarnación, no sé qué. Y el Espíritu, pues estas tres cosas que os he dicho. El consuelo, la fortaleza, el llevarnos a la verdad, la memoria, tal. Pero en la intersección, en donde coinciden los tres, es en la misericordia. Esto nos lo dijo porque laten el ritmo del corazón, que el corazón compartido de las tres personas es el amor y sobre todo un amor misericordia. Y la misericordia tiene dos inclinaciones, tiene como dos preferencias, que son el buen samaritano, es decir, se fija especialmente en las personas que sufren dificultad, y tiene otra inclinación que son los pecadores. Por eso el otro icono que está ahí es el del hijo pródigo, ¿no? Donde acoge. Entonces, en Dios todos estamos incluidos, los pecadores y los que sufren la desgracia y la dificultad de cualquier tipo, ¿no? Entonces, si queréis, podemos volver ya y quitar las imágenes y voy a terminar. ¿Estáis muy cansados? ¿Tengo 5 minutos? Sí, por supuesto. Sí, por favor, sí, sí. Vale. Pues 5 minutos un poco simplemente para la tercera parte, que serían un poco como hacer memoria de los dones y del paso del Espíritu Santo por nuestras vidas, de cómo reconocer, ¿no? De los dones simplemente mencionarnos para quedarnos con su aroma, ¿no? De cómo actúa el Espíritu y cómo se hace presente en la vida de cada uno de nosotros o en la de los otros, ¿no? Porque aquí la clave es pedirle que nos ayude a reconocer esos dones suyos propios en cada uno de nosotros, y es muy importante reconocerlos porque si decimos no, yo no tengo, estamos negando a Dios en nuestra vida. O sea que sí tenemos, y es bueno reconocerlo, y es bueno reconocer los dones propios de otros también, ¿no? Entonces, si recordamos los famosos 7 dones, pues tendríamos el don de temor de Dios, ¿no? Que en el fondo es tener miedo a hacer daño a Dios, o tener miedo a no ir bien en nuestra vida, a no ir, como diría San Ignacio de Loyola, que yo soy de cultura jesuítica, es de bien en mejor subiendo, ¿no? Es decir, ojalá no me aparte de ti, Señor, nunca, ¿no? Ese es el temor de Dios, es ojalá no me aparte de ti nunca, ¿no? Decía Gandhi lo resumía mejor que yo, dice: la voz interior me dice que siga combatiendo contra el mundo entero, aunque me encuentre solo. Me dice que no tema a este mundo, sino que avance llevando en mí nada más y nada menos que el temor de Dios.
O sea, que a lo que yo le tenga miedo no es a lo que dice este o el otro o lo que dice el mundo, sino a lo que dice Dios. El segundo don es la fortaleza. Es decir, esas personas maravillosas, es un don precioso, ¿no? Que es personas que no es que no tengan miedo, porque hay muchas cosas que nos pueden dar miedo, sino que el miedo no nos detiene para seguir a nuestro Señor. Es decir, aun teniendo miedo, el amor y el deseo de seguir a Dios es mayor. Esto es la fortaleza, ¿no? Y personas que no tienen miedo a cuando están frágiles apoyarse en otros, porque nos hace fuertes el apoyarnos los unos en los otros. De hecho, nuestro Dios fue un Dios débil, ¿no? La debilidad divina es más fuerte que la fuerza de los hombres, dijo San Pablo. Nuestro Dios, cuando se encarnó, fue un niño que tuvo que apoyarse en María y José para salir adelante. O sea que mayor debilidad que la de él, ninguna. El don de la ciencia y el entendimiento. Es decir, entender, decía Santo Tomás, es leer dentro. Es decir, penetrar la realidad y tratar de leer la auténtica realidad, ¿no? Es como justamente no ser personas superficiales, sino ser personas con hondura, ¿no? Del exterior al interior. San Ignacio de Loyola, de hecho, tuvo un episodio en su vida que él estaba en Manresa después de que sufrió la conversión y la enfermedad y se fue a su tierra y cuando ya descubrió a Dios se fue caminando hasta Manresa y allí tuvo una contemplación que le vino donde él dijo y escribió en su autobiografía: de repente se me abrieron los ojos del entendimiento y se me hicieron todas las cosas nuevas. Es como lo que se dice coloquialmente cambiar el chip, ¿no? Que de repente yo tengo unas claves para entender las cosas y en un momento dado de mi vida, pues a través de la lectura de la Biblia, a través de una persona que su vida me inspira, a través de la oración, a través de compartir con otros, de repente veo las cosas diferentes, ¿no? O el don de la sabiduría, como son ejemplos Salomón o los tres magos, ¿no? Que adoraron al niño. Y la sabiduría tiene que ver con un corazón dilatado, ¿no? Cuando se describe la sabiduría en Salomón, se dice de él que tenía un corazón dilatado como la arena de la orilla del mar, ¿no? Un corazón dilatado, sin prejuicios, inclusivo, donde caben muchas cosas y sobre todo también sabio porque es capaz de ir penetrando, en poder decir lo que significa tú eres la obra de Dios, ¿no? Es decir, no solo la realidad, sino la realidad en Dios. La obra de Dios uno la puede leer. Ese es el auténtico sabio, ¿no? La obra de Dios. Y la piedad, ya me quedan solo dos, la piedad, decía San Agustín, que era la verdadera sabiduría y sería la actitud de la persona humilde, ¿no? La que reverencia y coloca a Dios como el dueño y señor de tu vida. Esta es la piedad. Y es una virtud pública, porque no es una persona piadosa, no solo lo hace en el rincón de su casa, ¿no? Sino que manifiesta públicamente el culto a Dios, ¿no? Porque manifestarlo públicamente significa reconocer ante todos que Dios es el primero y que Dios lo es todo, ¿no? Decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que la piedad tiene mucho que ver con la santidad, porque es reconocer que solo Dios es santo, el 3 veces santo, santo el Hijo, santo el Padre y santo el Espíritu. Y decía la Madre Teresa: quiero ser santa y querer ser santo significa que yo me despojaré de todo lo que no sea Dios en mí. Y por último, el consejo, ¿no? El consejo, lo que significa el don del consejo, ¿no? El poder asesorar, el poder orientar, el poder iluminar, ¿no? Iluminar, el poder iluminar las vidas, ¿no? Lo que más deseamos todas las madres y padres es que nuestros hijos tengan buenos amigos que les aconsejen bien, ¿no? Porque sabemos la capacidad de influir en las vidas de otros, ¿no? Por tanto, resumiendo en todo, cuando el Espíritu Santo, que ya está en nuestra vida, cuando queramos pararnos a reconocer los pasos, ¿no?, con los que ha ido tejiendo nuestra vida, podemos reconocer sus maneras porque
porque Él nos va a ayudar a hacer memoria de nuestra vida personal, de la vida de la Iglesia y de la vida de la humanidad. Podemos reconocer su presencia escuchando los movimientos que hay en nuestro interior, porque somos obra de Dios, y no solo en el interior, sino en el exterior, en la corporalidad también. Podemos escuchar su paso en la vida de las otras personas. Podemos escucharlo de manera suave, como la brisa, y de manera contundente, como en Pentecostés, ¿no? Que se abrieron de par en par las puertas. Podemos escuchar su presencia y mirar con atención. Donde hay unión está el Espíritu, y donde hay división no está. Donde hay paz está el Espíritu, donde no hay paz no está. Donde hay amor está el Espíritu, y donde hay odio no está. Donde hay inclusión está el Espíritu, y donde no está. Y una de las que son mis favoritas, donde hay pobreza que enriquece y no riqueza que empobrece, ahí está el Espíritu de Dios y ahí está Dios. Pues muchas gracias de verdad por vuestra paciencia, que me he pasado un poco del tiempo, y por vuestra atención. Y si no os ha ayudado, pues ya se ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolly, muchísimas gracias. Bueno, yo estuve totalmente acaparada por tus palabras y te agradezco muchísimo. No sé si tú tienes unos minutitos más para regalarnos, pero quizás ahí me decía Ceci, no sé si está Ceci por ahí. Yo lo que iba a pedir entonces era que Ceci nos comparte una pequeña canción, y bueno, no sé si quizás hay lugar a una o dos preguntas que hayan quedado, las pueden compartir en el chat, ¿sí? Las pueden escribir en el chat. Sí, solamente... O sea, yo me quedo aquí un ratito, aunque sea Gracias, dale, gracias, Dolly. y me podéis preguntar lo que queráis, o comentar, o por supuesto, sí, o clarificar, o lo que queráis. Sí. Muchísimas gracias. Ceci, te dejamos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios, Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios, Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios.
Muchas gracias, chicas. Bueno, Dolly, hay muchas acá en el chat gracias, muchas gracias de corazón, nos ayudó muchísimo, preciosa la charla, eh, muy potente el mensaje, gracias Dolly, me encantó, hermoso, muchísimas gracias, gracias, muchas gracias Dolly, bueno, gente muy agradecida. Acá hay una pregunta de Beatriz, dice, ¿cómo el espíritu puede abrirte a darte cuenta lo que Dios quiere de ti en determinado momento de la vida? Esa es la pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón. Discernimiento. Bueno, yo creo que Dios no nos pide tanto como a veces pensamos, ¿no? Nuestro Dios es muy generoso. Lo que Dios necesita de nosotros casi diría que lo reduciría a una cosa, que es nuestro deseo, ¿no? Nuestro deseo de escucharle, nuestro deseo de servirle, nuestro deseo de ser disponible, ¿no? Nuestro deseo. Y con nuestro deseo, si es auténtico, entonces Dios hace maravillas, ¿no? Para saber si nuestro deseo es auténtico, por ejemplo, imaginemos una decisión importante, ¿no? Yo qué sé, un cambio de trabajo, o el salir de la tierra, o el tener hijos o no, o el entrar en la vida religiosa, o sea, decisiones a lo mejor así muy importantes, ¿no? Y que nos van a condicionar el resto de la vida. Bueno, si de verdad queremos escuchar y sabemos que el espíritu se comunica a través de otras personas, es decir, yo no soy el único al que el espíritu habla, ¿no? Estas personas que a veces estamos en oración y a lo mejor dicen, el espíritu me ha dicho que, ¿no? Dices, bueno, el espíritu te ha dicho a ti, pero le dice a otro, le dice a otro, le dice a otro, nos dice a nosotros, ¿no? Entonces, como el espíritu es un nosotros también, entonces, una actitud... si tenemos de verdad deseo de servir a Dios y de escuchar a Dios, quiere decir que tendremos deseo de escuchar la opinión y el consejo, el buen consejo de otras personas, ¿no? Entonces, en la vida espiritual es muy recomendable, que a lo mejor lo tenéis todo, o sea, que a lo mejor digo cosas que ya sabéis y perdonadme o disculpadme, ¿no? Por ejemplo, el tener acompañante espiritual es muy bueno, ¿no? El acompañamiento espiritual para objetivar y contrastar y escuchar y objetivar las cosas que me mueven dentro, o escuchar a las personas que me quieren, porque no todas las opiniones valen lo mismo, ni todas las palabras son iguales. No es lo mismo la palabra de una persona que de otra. La lectura de la Sagrada Escritura, leer una y otra vez, ¿no? La Sagrada Escritura para encontrar ahí palabras que en un determinado momento yo digo, parece que está dirigido a mí. Entonces, otras personas, el acompañante espiritual, pararme a escuchar mi mundo interior y ver el impacto que la palabra de Dios me dice, y escuchar también los acontecimientos de la historia, ¿no? Es decir, porque para, por ejemplo, saber lo que tenemos que hacer, la misión que Dios quiere para nosotros, la vocación no está desligada de lo que está pasando en el mundo. No está desligado. Entonces, es como, ¿os acordáis en el Antiguo Testamento cuando se dice que Yahvé ha escuchado el clamor de su pueblo, ¿no? Y lo saca de Egipto? ¿Cuál es el clamor del mundo ahora que Dios escucha y para lo que el Señor me llama para que le ayude y colabore con Él, ¿no? En mejorar el mundo? Entonces, es como que tengo que tener en cuenta esas cosas, llevármelas al interior y luego, al final, Dios habla. Es decir, hay que creer. Por eso iba a decir dos cosas. He dicho el deseo, y ese deseo implica que yo en el fondo creo de verdad que Dios se manifiesta. Y de verdad Dios se manifiesta. Y luego, una decisión no significa que acertemos, digamos, objetivamente en todas las decisiones de nuestra vida. Porque si no, no se necesitaría el discernimiento prácticamente, ¿no? Y el discernimiento tampoco siempre es acertar a la primera en una decisión objetivamente, porque también el espíritu humano pasa por lo humano, por nuestra fragilidad.
Eso también es muy importante, ¿eh? El Espíritu nos acompaña desde la humanidad que somos nosotros, ¿no? Nos empuja hacia lo divino, pero somos y seguimos siendo humanos. Por lo tanto, no necesariamente a veces acertamos al 100%, pero no pasa nada, porque lo que sí tenemos garantía es que todos los caminos nos van a llevar a Dios. Es decir, porque incluso aunque pequemos y hagamos las cosas mal, tenemos el perdón. Luego, como dice Romanos 8, nada nos va a separar del amor de Dios. Entonces, esto es un descanso muy grande en la toma de decisiones, porque si yo con sinceridad y honestidad de corazón, consultándome, abriendo, escuchando, decido, y decido honestamente y porque además con conciencia, ¿no? Con la mejor conciencia recta posible. Y luego a lo mejor resulta que pienso mirando hacia atrás que no he acertado, no pasa nada, porque Dios volverá a abrir caminos, siempre, ¿no? Esta sería un poco lo que me viene, ¿no? Así de... Pero también con esa certeza, ¿no? De que Dios está conmigo y que Dios actúa en mí, seguro, y en los otros, ¿no? Eso también. Sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hemos descansado en esas palabras. Y Marta, no sé si vos querés preguntarle directamente a Dolly, porque y esta ya va a ser la última pregunta, así le liberamos a Dolly, que está con todo su corazón acá, pero Marta, si vos querés preguntársela para que yo no... Nada, quizás es un... Bueno, lo primero, mil gracias, Dolly. Nada. Un gusto, porque como esto del gran desconocido, pues es una maravilla. Me surgía que, a ver, desde nuestra humanidad y desde nuestra pobreza, muchas veces nos resulta difícil reconocerle. Bueno, primero conociendo ya que es una persona, es como que, wow, es una persona, no es un ente. Entonces, ¿cómo reconocer en estos dones del Espíritu Santo, bien sea el del consejo, por lo que antes dijiste, la inclusión, la paz, el amor, o sea, lo que son los frutos del Espíritu Santo, pero eso es a posterior? O sea, ¿cómo? Porque te ayuda en el discernimiento, ¿no? O sea, porque a veces es como que humanamente a uno le entra la angustia de quiero reconocerte, quiero verte, ¿no? Para poder... Y bueno, eso por un lado era una pregunta, que si tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo, para reconocerle es el olor, las características que has dicho, y luego ya para otra reunión, los carismas. Es que el espíritu da mucho de sí. Es que esto se nos queda corto. Menos mal que tenemos la eternidad, porque yo a veces me imagino también la eternidad como, bueno, y no solo me la imagino, yo creo que la eternidad, digo, como Jesús era un trocito de cielo en la tierra, ¿no? Porque como Jesús es Dios, quiere decir que cuando vino a la tierra, lo que trajo es un trozo de cielo en la tierra, ¿no? Hubo un trozo de eternidad aquí con nosotros. Entonces, todo lo que hizo nos lo vamos a encontrar en la eternidad, en el cielo, ¿no? Y una de las cosas era en la transfiguración, que estaban ahí conversando. Entonces yo digo, va a ser precioso porque no solo va a haber un banquete, sino que tendremos la oportunidad de conversar eternamente. Y como Dios es infinito, pues entonces podremos explorar juntos y conversar juntos sobre la maravilla de Dios, ¿no? Entonces, no sé si te he entendido bien, Marta, es la pregunta. Yo voy a decir un poco lo que me evoca lo que dices y para otras ocasiones, si no os habéis cansado de mí y si no con otras personas, hay mucho por explorar aquí en los carismas y mucho del espíritu, ¿no? Has dicho una cosa cierta, por los frutos los conoceréis. Es decir, que es verdad que lo que ratifica las intuiciones que podemos tener, lo que ratifica las intuiciones que tenemos, lo que vamos vislumbrando, si es de Dios o no, requiere del tiempo y requiere de los frutos. Sí, eso es verdad. Incluso, por ejemplo, ¿no? También en las cartas, incluso en las cartas joánicas, se habla mucho en las cartas de los falsos profetas. Entonces hay personas que tienen una apariencia estupenda, pero que luego de lo que dicen a lo que hacen hay un abismo y los frutos que dejan son a veces heridas a mucha gente, y eso se ve a posteriori, ¿no? Porque los frutos y las obras es lo que ratifican las palabras y las cosas, ¿no? Entonces no hay otra opción más que el tiempo, ¿no? No hay otra opción más que el tiempo.
Aunque, y esto da para otra charla, yo no voy a hacer propuestas porque el tiempo, la vivencia del tiempo en un cristiano es muy diferente de la vivencia del tiempo del mundo. El mundo vive el tiempo cronológicamente, el tiempo según el reloj. Nosotros vivimos el tiempo muy diferente, porque vivimos ya sabiendo... ¿No os habéis dado cuenta que nosotros tenemos un spoiler de la historia? ¿No? Claro, nosotros... Y en lugar de estropearnos la historia, el spoiler de que saber que hay resurrección y un poco de la vida eterna nos lo podemos imaginar porque lo tenemos en Cristo, resulta que eso, en lugar de ser un spoiler que nos fastidia, es algo que nos da ánimo porque dice, sí, el final de verdad que es estupendo. Pero esto quiere decir que hay una temporalidad, una vivencia de la temporalidad distinta. Entonces nosotros vivimos desde la resurrección también la cruz que vamos a vivir en cada una de nuestras vidas y que no nos quepa duda que la vamos a vivir sí o sí, desde luego si amamos al estilo de Jesús seguro, pero desde la resurrección, sabiendo que nuestro Dios está vivo, sabiendo que las personas que nos han precedido están vivas. Bueno, entonces bueno, el tema del tiempo, entonces dejamos pasar el tiempo cronológico para ver esos frutos que nos pueden ratificar en que la presencia del Espíritu que veíamos y vislumbrábamos era auténtica. ¿Esto qué hace? Esto hace que nos active, que lo que primero que tenemos que tener activada sea la fe y la confianza. Pero la confianza no en nosotros, sino en Dios. Lo que he dicho, el Espíritu está con nosotros y nunca nos va a abandonar aunque nos hayamos equivocado. O aunque al ver los frutos digamos, anda, no es por aquí. O me había fiado yo más de este que de Dios. Entonces no es por aquí. Pero lo que no falla es que Dios está conmigo y no me va a abandonar nunca, ¿no? Entonces, y el tema de la confianza es muy importante porque la fe pura y dura es una prueba de amor, ¿no? Yo algunas veces, no sé si os ha pasado, bueno, yo algunas veces cuando veo así, cuando yo que sé, contemplo un poco la eternidad y me parece tan maravillosa y la vida a veces es muy dura y muy pesada, no sé si os pasa, ¿no? Pero hay momentos vitales que cuando yo era pequeña y escuchaba lo del Valle de Lágrimas, decía, uy, qué rollo, ¿no? ¿Cómo somos los cristianos, el Valle de Lágrimas? Y ahora que tengo cierta edad, digo, uy, qué razón tenían. Claro que esto a veces es un valle de lágrimas y muchas lágrimas que hay que derramar, muchas, ¿no? Y se ven las noticias y uno se desanima muchísimo, ¿no? O sea que hay un valle de lágrimas y esto es verdad. Y entonces me dan ganas de, a veces le he dicho a Dios, ¿no? Mirad que os estoy compartiendo así conversaciones privadas, del Señor conmigo y yo con Él. Pero yo entonces a Dios a veces le he dicho, le digo, Señor, yo ya me podría morir ya, porque, porque se está mejor allá que acá. Entonces, ¿para qué estar aquí ya más tiempo si ya no tengo nada que hacer y nada que decir? Y ya, yo qué sé, ¿no? Y entonces de repente, pues yo creo que el Espíritu con su sabiduría me dice, claro, es mucho más cómodo morirse pronto, o sea, morirse pronto para disfrutar del más allá, pero ¿qué es lo que tú más quieres, Dolly? O sea, ¿tú qué es lo que quieres? Estar bien, por eso quieres irte pronto. Y entonces estás buscando el consuelo de Dios, no al Dios de los consuelos. Porque esto es muy importante, hay que buscar más. ¿A quién buscamos más? ¿El consuelo de Dios o al Dios que consuela? Pues sí, lo que yo quiero buscar más es al Dios que consuela, quiere decir que la clave de mi vida tiene que ser el amor. El decir, Señor, ya solo que con lo que conozco de ti, tu forma de amar me es suficiente para vivir de aquí en adelante hasta el más allá. Y eso quiere decir que si tú me estás dando la oportunidad de mostrarte cómo te quiero gratuitamente, entonces me quedo aquí todo lo que haga falta. Y esto viene a colación con lo que te he dicho, ¿no? Con lo que he dicho, es decir, situarnos como criaturas, es decir, yo no sé todavía bien el resultado, no sé bien si voy bien o no. Yo voy tanteando, vislumbrando en una nube, creo que sí, pues eso es esto nos viene bien para la humildad y nos viene bien para dejarnos conducir y nos viene bien si alguna vez nos damos una torta, porque como Dios no nos va a abandonar nunca, Él siempre nos va a reconducir
si tenemos el deseo intacto de quererle a Él por encima de todas las cosas. ¿Se ha entendido un poco? Sí, qué hermoso. Ahí Marta nos da lo que. Bueno, ahí se despedía también Dolly el padre Faustino que se tuvo que ir. Supongo que algunos también ya se han ido, algunos a la misa que no habían ido. Pero bueno, yo encantada, te agradezco. Ha sido un honor, Dolly, tenerte con nosotros. De verdad, solo Sí. muchas gracias de verdad por la acogida, muchas gracias por los rostros, allá aunque estéis lejos, el espíritu nos va a mantener unidos y gracias a las que han cantado, que de verdad qué bonito cantáis. Muchas gracias, Gabriela, siempre tan cariñosa además conmigo. Muchas gracias a ti, Dolly, y ten la seguridad que vamos a seguirte invitando y vamos a seguir pidiéndote tu ayuda y tu palabra que nos guíe un poquito también, ¿sí? Muchísimas gracias. Adiós a Muchas todos. gracias, Dolly. Felicidades y muchas gracias, Dolly. Ahí está el Gracias. padre Ferran, no sé si lo puedes ver, a ver. Sí, lo veo. Ahí Gracias, está el padre. padre. Gracias. Muchísimas Gracias a muchísimas todos. gracias, Muchas gracias. Súper interesante y además nos has aclarado muchas cosas. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos. Adiós. Dolly, antes de ir, yo no sé, Fer, ¿vos estás grabando también, Fer? Sí, se está grabando. Está grabando, ok. Entonces Dolly puede también dejar de grabar ahí.